Ahí se encendieron las cámaras. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva sesión de masoterapia, gestión de masoterapia. Hoy día vamos a comenzar con la unidad número 3, ¿sí? Se van a dar cuenta que esta asignatura en especial avanza súper rápido. Y también, ¿cierto?, la manera de que avanza rápido, nos vamos a dar cuenta que cada vez nos vamos a ir acercando mucho más, ¿cierto?, a esto de hacer, ¿sí? No significa que van a haber menos contenidos, sino que los contenidos van a ser bastante más condensados, por decirlo de alguna manera, y vamos a aprender a hacer cosas, que es lo que obviamente ustedes también pretenden. Por otro lado también, ¿cierto?, estando alineados con esta carrera que ustedes tomaron y que dentro de la institución está descrita como una asignatura innovada, así se le llama, ¿cierto? En la cual se le da énfasis al aprendizaje, pero el aprendizaje haciendo. Y es por eso que ustedes también tienen en todas las conexiones tareas formativas, porque ese es el sentido que se le quiere dar. Más bien, ¿cierto? Más allá de que se aprendan cosas de memoria, adquieran las competencias, ¿cierto?, para poder desempeñarse en lo que ustedes eligieron como carrera. Bien, vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir el PPT de hoy, ¿sí? Ustedes me van a decir si es que lo están viendo o no. Dice gestión de servicio. Sí, se ve, profe. Perfecto. Ok. ¿Qué les parece si comenzamos, cierto? Bueno, debiéramos activar conocimiento con respecto a la clase anterior, pero claramente en la clase anterior tuvimos una evaluación en la cual debo indicar que les fue súper bien. Todos ya tienen la nota, tanto en el intranet como en el aula virtual. Ahora, yo dejé la retroalimentación, ¿cierto?, a una persona del equipo, para no estarles refiriendo a todos. Así que yo espero que la persona que haya recibido la retroalimentación la haya podido indicar al resto de sus compañeros, ¿ya? Pero en general, súper bien los trabajos, o sea, en verdad, bien ordenados, bien hechos, bien presentados, con valor agregado, con interés de hacer un buen trabajo. Así es que los felicito a todos por ello. Ya vamos a empezar entonces, y como les decía, esta es la tercera unidad, y que habla claramente, ¿cierto?, de como ahí dice, la agenda de citación de usuarios, ¿sí? Pero que esta agenda, ¿cierto?, no tiene que ver tan solo con anotar nombres y horas, ¿sí? Tiene que estar involucrado, como ya lo habíamos mencionado en otras conexiones, tiene que estar ahí involucrada la calidad y la planificación del servicio. Por lo tanto, aquí no pueden haber improvisaciones, ¿sí? No puede haber algo que se deje al azar. Por lo tanto, debemos considerar un proceso, ¿cierto?, de gestión. Recordemos que gestión, ¿cierto?, es hacer todo lo que tengo que hacer, ¿sí?, para poder lograr llegar a un objetivo planteado. Y para tener esa gestión, indudablemente que hay un proceso importante, que es la planificación, organización y dirección y control, la cual nos va a permitir, ¿cierto?, llegar a esta planificación de servicio, incluyendo la calidad. ¿Sí? Vamos a ver ahí algunas cosillas que nos van a ir enfocando e interiorizando, ¿no? También vamos a ver un video, ¿cierto?, en la cual vamos a comentar y vamos a analizar, que es muy cortito, aproximadamente 4 minutos y medio lo que dura, así que tampoco es algo tan largo, ni tan latero. Ok, entonces, ¿cierto?, en esta unidad número 3 que damos inicio, lo que vamos a ver es organización temporal de citas, regularidad en la atención requerida y, por supuesto, la disponibilidad de la agenda. Bien, eso ya lo vimos, perfecto. Entonces, dentro de las cosas principales, ¿cierto?, que tiene que ver con la atención al cliente, precisamente es la amabilidad, ¿cierto? Es la actitud, ¿cierto?, en cómo yo recibo o trato a mi cliente, paciente o usuario, ¿sí? Eso es algo relevante. Podría incluso yo mencionarles, ¿cierto?, que si es que mis conocimientos no son tantos, o si es que tengo algunas terapias básicas y las otras no las manejo, esto podría quedar
entre comillas, quizás en un segundo plano, si yo efectivamente hago esto que tiene que ver, ¿cierto?, con el trato, con el ser amable, con el ser cordial a mi cliente. Por supuesto, también tiene que ver, ¿cierto?, en cómo yo presento mi box o mi lugar de trabajo, ¿sí? Presento también o otorgo ciertas facilidades de horario para el cliente también. Y además le doy el tiempo que requiere cada una de las terapias que yo puedo dar, ¿cierto? Todas estas cosillas mezcladas o no mezcladas, pero efectivamente bien hechas, vamos a tener una mejor atención al cliente. Entonces, debemos saber, ¿cierto?, que con todas estas cosas que fueron mencionadas, lo que vamos a lograr en definitiva es la satisfacción, o lo que queremos lograr es la satisfacción total de los requerimientos y las necesidades de nuestros clientes, ¿cierto? Debemos saber y entender también, ¿cierto?, que estos clientes nosotros los debemos fidelizar, es decir, entonces, tenerlos siempre con nosotros, ¿cierto?, y que sean fieles clientes nuestros. Y una de las mejores formas, ¿cierto?, de fidelizar, y que además es una publicidad gratuita, ¿sí?, es el boca a boca, o es como este cliente, ¿cierto?, me recomendó a otro. Esa es la mejor publicidad que podemos tener. Recordemos que ahora actualmente, ¿cierto?, tenemos muchas formas de publicidad. Las redes sociales, ustedes las conocen muchísimo mejor que yo, ¿cierto? Pero por lo regular en las redes sociales lo que hacemos es informar, ¿cierto? Es dar a conocer nuestro trabajo, pero estamos informando. Pero si yo comparo un aviso de Facebook, por ejemplo, con respecto a la opinión real, ¿cierto?, de un cliente, indudablemente que esta opinión real del cliente va a ser muchísimo más relevante que este aviso de Facebook, porque el cliente lo vivió, ¿cierto? Porque de alguna manera tú pudiste satisfacer las expectativas que tuvo ese cliente. Por otro lado, también las expectativas tenemos que pensar que son distintas de un cliente a otro, ¿cierto? Lo que para mí pudo haber sido bueno, para otro, y el mismo servicio, para otro, pudo haber sido súper bueno. Y quizás para otro no lo fue tanto, ¿no es verdad? Entonces, eso tiene que ver un poco con las expectativas de los clientes, y en eso, ¿cierto? Como no nos podemos meter en la cabeza de nuestros clientes, lo que tenemos que lograr que esta expectativa tenga un alto umbral, ¿sí? Al tener este alto umbral de expectativas, vamos a poder lograr satisfacer a la mayor cantidad posible, ¿cierto?, de nuestros clientes. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacerlo. Y vamos a indicar algunas cosas con las cuales uno lo podría hacer. Y principalmente, ¿cierto?, lo que uno tiene que hacer es ser metódico, ¿sí?, y ser ordenado a la hora de planificar o de gestionar esta atención del cliente. Y para aquello, ¿cierto?, una de las cosas que tenemos que hacer para incrementar esta satisfacción es este conjunto de actividades, ¿cierto?, que acá se indican, que son la planificación, la organización, la dirección y el control. En la primera parte, ¿cierto?, que lo vamos a considerar como un proceso a seguir, tenemos la planificación. En ello, ¿cierto?, debemos describir o plantearnos, ¿cierto?, cuáles serán nuestros objetivos, cuáles serán nuestras definiciones y las actividades que efectivamente vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, ¿sí?, dónde vamos a trabajar, qué masajes vamos a realizar, ¿cierto? Qué precios incluso lo podríamos definir, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la planificación, antes de hacer, ojo con eso, antes de hacer. Yo no puedo planificar mientras estoy haciendo, porque lo más probable es que retroceda y avance, y muchas veces retroceda más que avanzar. Por lo tanto, es súper importante planificar mi trabajo, siempre.
Luego de la planificación, ¿cierto? Y como ahí lo indica, viene la organización. Y acá en esto de la organización, básicamente nosotros vamos a pensar, ¿cierto?, en cuáles son los recursos y las actividades que nos van a permitir llegar a los objetivos, ¿cierto? Si estamos pensando en recursos, pues entonces inmediatamente, ¿cierto? Y como lo hemos visto en las clases anteriores, debemos pensar en los insumos, debemos pensar en el instrumental que vamos a ocupar, debemos pensar también, ¿cierto?, en cómo yo voy a realizar, por ejemplo, estas funciones, ¿cierto? Pero básicamente en organizar con respecto al recurso. Básicamente es eso. También puedo pensar, por ejemplo, en el lugar donde voy a estar, ¿sí? ¿Cuántos baños va a tener, por ejemplo? Si es que estos baños efectivamente están disponibles, ¿sí? Si la ventilación, por ejemplo, del lugar donde estoy es adecuada, por tanto, también voy a tener que pensar en si es que necesito poner un aire acondicionado, que sería otro tipo de recurso, ¿cierto? Otro recurso también, ¿cierto? Podría ser en que si efectivamente yo tengo todos los conocimientos, ¿cierto? Para poder hacer el trabajo o para poder dirigir mi propio spa o mi propio local. También tengo que saber si necesito algún otro tipo de recurso. Insisto, no tan solo material, sino que también de conocimiento. Además, ¿cierto? Tengo que pensar en la dirección. Y la dirección tiene que ver, ¿cierto?, con el liderazgo de lo que yo estoy haciendo. Si es que estoy en un local, podría a lo mejor tener, por ejemplo, una persona que me tome los recados, ¿cierto? O una persona que realice la limpieza. En ese caso, ¿cierto? Yo tengo que ser el líder de esto y tengo que dirigir a los otros en función de que se cumple el objetivo que se planteó en la planificación. Y por último, ¿cierto? Tengo el control o controlar, ¿cierto? Que está al final, pero no por ello menos importante, sino que muy por el contrario. En la gráfica se ve al final en un sentido de orden, ¿no es verdad? Pero el control no debiera estar al final, porque al final probablemente podría ser tarde. Entonces yo tengo que meter controles entre medio. Ok, planifiqué, reviso, controlo, verifico si es que efectivamente eso está bien. Precisamente luego de la organización y con respecto a la dirección también, ¿ya? Por lo tanto, el controlar no es que sea la última fase, sino que está dentro de un proceso lógico y que por lógica también cada uno de estos procesos debe ser controlados. ¿Dudas, chiquillos? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? No hay dudas, ¿verdad? Perfecto. Ahora, por otro lado también, ¿cierto? Más allá de lo que uno podría planificar, organizar, dirigir y controlar con respecto a este conjunto de actividades que es parte de la gestión, ¿cierto? También tengo que pensar en qué busca el cliente, ¿sí? Que eso es relevante, pues, ¿cierto? No me puedo poner a hacer cosas como las locas o como los locos, ¿cierto? Sin saber qué es lo que quiere el cliente, en verdad, ¿cierto? Entre otras cosas, el cliente podría buscar, por ejemplo, precios razonables. Y estos precios razonables, ¿cierto? Nosotros ya aprendimos, ¿cierto? Con respecto a la cotización, ¿sí? Las cotizaciones, entonces, son un elemento principal o relevante a la hora de poder encontrar insumos e instrumentales, ¿cierto? Que tengan en equilibrio la calidad y el precio. Cuando estas dos cosas están en equidad, ¿cierto? Yo incluso podría poner precios a lo mejor un poco más bajos que la competencia, ¿cierto? Pero va a depender de la calidad de la cotización que efectivamente, ¿cierto?, pude lograr. ¿Por qué tiene que ver el precio, cierto, en esto? Porque la calidad, lo que busca el cliente,
que lo que está invirtiendo sea acorde a la calidad del servicio que recibió, ¿sí? Entonces, si a mí me están cobrando, perdón, 50 lucas, ¿cierto? Por un masaje de relajación, o sea, es que tiene que ser el mejor masaje de la vida, ¿cierto? Porque más o menos fluctúa entre los 20 y 30 lucas, más o menos, dependiendo de qué insumos y de qué instrumentales estén ocupando, y si es que fue a domicilio o no. Ahí pueden haber varias cosillas entre medio, ¿cierto? Pero yo voy a pagar como cliente lo que efectivamente logró, ¿cierto? Llenar todas mis expectativas, y efectivamente el servicio que se me dio fue de calidad. Por supuesto, ¿cierto? Y como lo hablamos en una de las primeras fichas, tiene que ver con la atención amable y personalizada, ¿cierto? Con el trato que uno le da al cliente. ¿Y por qué personalizada? Porque siempre las personas buscamos, ¿cierto?, que se nos trate en forma particular, y no que se nos trate así como en general o como tratamos a todo el mundo, ¿sí? Cada persona tiene su particularidad, por lo tanto es ahí donde uno debiera enfocarse en la particularidad de este cliente, ¿cierto? Para que se sienta efectivamente acogido y tratado en forma amable. Por ejemplo, imaginemos que estamos en verano, 35 grados de calor, y llega un cliente nuestro, pero súper acalorado, transpirado, no tengo idea, ¿cierto? Así ya jadeante, y ustedes, ¿cierto?, tienen, por ejemplo, agua helada en el refrigerador. Si es que no estoy en mi casa, quizás podría llevarme botellas de agua congeladas, ¿cierto? Un vaso limpio, bien transparente, un platillo, una servilleta de papel. Si yo le sirvo ese vaso de agua a este cliente, que no estamos hablando del valor económico, ¿cierto? ¿Cuánto puede costar un vaso de agua? ¿50 pesos? ¿30 pesos? No sé cuál es el valor del agua en un vaso, pero debe ser muy poco, ¿sí? Sin embargo, este cliente que llega en esas condiciones, oye, el vaso de agua le va a parecer el champán más maravilloso del mundo, ¿cierto? Ustedes no invirtieron casi nada, por decir nada, sin embargo, el valor de la atención percibida por ese cliente va a ser sublime, ¿sí? El horario cómodo y asegurado, ¿cierto? Y aquí nos enfocamos un poquito en la materia de hoy, ¿cierto? En lo que vamos a hacer principalmente, porque el horario tiene que ser cómodo para el paciente. Ojalá, ¿cierto?, poder tener una amplia gama de horarios donde él pueda elegir. Y además está asegurado, es decir, entonces, en ese espacio de tiempo no voy a atender a otro más que a esta persona en la cual se comprometió ese tiempo, media hora, 40 minutos, lo que sea. Pero lo tengo asegurado como cliente. Por lo tanto, ¿cierto?, voy a permitir que este cliente elija en lo posible, y por otro lado, que se sienta asegurado. La proximidad geográfica también es súper importante, porque si yo tengo o si yo atiendo en Santiago Centro, no me va a servir de mucho mandar mi publicidad a San Bernardo, porque la gente de San Bernardo se va a querer atender cerca de su casa. Difícilmente va a venir a Santiago a atenderse con uno, a menos que sea un cliente que lo tenga fidelizado y que te siga. Eso puede ser hacer la diferencia. Y por último, ¿cierto?, el local cómodo y limpio, que es precisamente en el lugar donde vamos a atender a nuestro cliente, en la cual efectivamente no tenemos que preocupar que sea cómodo. Si vamos a tener una salita, ¿cierto?, donde vamos a recibir, que tenga un lugar donde la gente se pueda sentar, que sea ventilado, que sea iluminado. Probablemente podemos pensar en tener una música ambiente, podamos tener a lo mejor un aroma rico, ¿cierto? Y limpio, por sobre todo limpio. Y aquí les quiero hacer un alcance, porque regularmente las personas se preocupan mucho de la limpieza, ¿cierto?, del suelo y de las paredes. Por lo regular es como lo que más la gente se ocupa.
obviamente haciendo la salvedad, ¿cierto?, de que indudablemente todas las superficies deben ser lavables o limpiables, ¿cierto? Eso también hay que considerarlo. ¿Por qué les digo esto? Yo tuve una experiencia súper loca, digamos, en una oportunidad me fui a hacer un masaje, ¿cierto? Me acosté en la camilla, tranquilamente, mientras la niña venía, me pongo a mirar para arriba y veo telarañas en la lámpara. Y dije, ¿cómo te dije? Y me puse a pensar, porque estaba todo impecable, dije, pero ¿cómo limpia acá abajo? Y no se da cuenta que la lámpara tiene telaraña. Me pareció súper, súper loca la situación. Y claro, porque ustedes van a tener que fijarse en esos detalles, pues. Si el cliente está acostado está acostado en la camilla, ¿para dónde mira? ¿Mira para el suelo? No, pues, mira para arriba, pues. Y yo me encontré con las telarañas. Bueno, aparte yo soy súper zapa, debo confesarlo, ¿cierto? Pero es un tips que se los doy así como, pues que puede ser, ¿cierto? Ok. Otras cosas también, ¿cierto?, que busca el cliente son atributos esenciales para la buena atención, como por ejemplo el acceso, ¿sí? Deben poder contactarse fácilmente con la empresa o con el spa o con ustedes directamente. Y ahí tenemos que ver, ¿cierto?, además informar teléfono fijo, número de celular, cuentas direcciones de correo, Facebook, qué sé yo. Mientras mayor cantidad de formas de contacto con el cliente, es mucho mejor. El cliente con ustedes y ustedes con ellos. O sea, si en lo posible ustedes pudieran también obtener esa información de parte del cliente, también va a ser muy eficiente para ustedes. Por otro lado, ¿cierto?, la eficiencia y la precisión con respecto a hacer el trabajo. Debo ser eficiente, debo ser preciso, ¿sí? No me puedo ir por las ramas, sino que debo hacer lo que el cliente me está pidiendo. Confiabilidad, ¿cierto? La capacidad de ejecutar el servicio que promete y sin errores, ¿sí? Sin errores. Los entendidos indican, ¿cierto?, que un masaje bien hecho, por ejemplo, es el que no queda con moretones, ¿sí? Podemos indicar claramente que hay algunas personas que tienen la piel un poco más delicada, ¿cierto?, que su irrigación sanguínea es menor y que podría quizás producirse algún moretón. Pero en la generalidad de las personas no, ¿ya? Entonces, bueno, existir, según los entendidos, no debieran quedar moretones. Y por supuesto también la credibilidad, ¿cierto? El personal debe proyectar, dice, una imagen de veracidad que elimine cualquier indicio de dudas. Y ahí podríamos indicar, ¿cierto?, cuando algún cliente les haga alguna pregunta, ¿cierto?, ustedes deben responder con la verdad, ¿sí? Si estás haciéndose un masaje de reducción, ustedes no le podrían responder al cliente, no, con 2 masajes de reducción usted va a bajar 10 kilos, porque eso no es así, ¿cierto? No es verdad. Por tanto, yo tengo que saber explicar claramente en qué consiste el tratamiento, cuál es el tiempo de duración y cuáles son los resultados esperados. Y dejar en claro que no todos los pacientes podrían lograr el mismo resultado. Al ser tú claro y transparente, al indicar todo lo que le estoy mencionando, estás logrando entonces que este cliente crea en ti, porque le estás diciendo las cosas reales y no se lo estás diciendo tan solo, ¿cierto?, por ganarte las lucas. Otros atributos indudables que son la cortesía, el cuidado, ¿cierto?, el entrenamiento, que significa la experiencia o la expertise que tú puedas tener. Seguridad, los servicios prestados carecen de riesgo, ¿cierto? Por tanto, ahí nos enfocamos en lo que vimos también en otra clase, por ejemplo, utilizando, ¿cierto?, insumos que estén con su registro sanitario indicado por el Instituto de Salud Pública
Y también es bueno que se lo digan al cliente, ¿cierto? Así como que no quiere la cosa, yo trabajo con aceites que tienen registro sanitario, por lo tanto usted no va a tener ningún problema con su piel. También. Satisfacción y placer, ¿cierto? Obviamente, y eso es un conjunto de cosas, en cómo tú lo hiciste, en cómo tú lo trataste, el ambiente, etcétera. Por ningún motivo improvisar, ¿cierto? Como se los dije en un minuto. Por tanto, tengo que prever, tengo que planificar para no improvisar. Capacidad de respuesta, que era lo que les estaba mencionando, ¿cierto? Predisposición a atender y a dar una respuesta eficiente, sin tiempos muertos ni esperas injustificadas, ¿sí? Por lo tanto, cuando usted le pregunten algo, usted tiene que responder de corrido. No puedes titubear, porque cuando uno titubea en algo, el otro queda, ¿sabrá o no sabrá? Y estamos pensando que los clientes les están pasando su piel, o sea, el órgano más grande que tienen, ¿no es verdad? Y el más visible y por ende el más delicado también. Por tanto, es súper importante. La imagen, mira, la manera en cómo se presenta el servicio. Y esto también tiene que ver hasta con los colores. Por lo tanto, en el lugar donde yo esté atendiendo, no podría poner colores estridentes, no podría tener, tiene que ser un lugar con una luminosidad normal. La temperatura también debiéramos poder regularla, que debiera ser entre 22 y 25 grados, 22 y 24 grados como máximo, ¿cierto? Para que el cliente estuviera de buena forma. Quizás la camilla, ¿cierto? Si es que la camilla es muy alta, por tener la precaución de poner una escalerita para la gente que tiene las piernas más cortitas, ¿cierto? Todas esas cosas, la imagen de cómo uno presenta donde lo vas a hacer, también es importante. Y con esto de la imagen les recuerdo, ¿cierto?, las telarañas que yo vi en la lámpara, que indudablemente no fueron muy agradables, ¿cierto? Ya en cualquier minuto veía que me caía la araña a la frente. Y para coronar todo esto, ¿cierto? Lo que vamos a lograr es que nuestro cliente tenga expectativas, ¿cierto? Y una percepción de la calidad o de la buena calidad, ¿cierto?, que le estamos dando a nuestro servicio. En la manera entonces que estas expectativas, ¿cierto?, tengamos un alto umbral de expectativas, vamos a poder entonces, ¿cierto?, provocar en nuestros clientes una mayor satisfacción a sus necesidades. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que digan, esto no es tan así? ¿Qué creen ustedes? Todos callados. Ya, pues Profe, ¿de respondan. cuánto era la No, ninguna temperatura duda. acorde? Ninguna duda, dice la Yasmín. ¿Alguien estaba preguntando, profe, qué? No, yo pregunté, Dígame. ¿de cuánto era la temperatura acorde? 22, 24 grados. Gracias. Por nada. Profe, pregunta. Franco. ¿Existe mala publicidad? Si existe mala publicidad, podría ser, pero yo no lo calificaría como una mala publicidad, sino que quizás una publicidad carente de información que efectivamente llegue a los clientes o al segmento de clientes que quieres llegar. Lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Vamos a ver eso de los segmentos de segmentación de clientes. Es uno de los temas importantes más adelante. ¿Ya? Así que Gracias. no es que sea mala, yo creo que a lo mejor puede ser carente de algo, ¿sí? A menos que, no sé, pues efectivamente vendas pasteles y estés ofreciendo tomate, o sea, ya hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces puede ser carente de información o de segmento, pero no es que sea mala la publicidad. Porque por algo alguien lo hizo, ¿cierto? Y la gente que hace publicidad por lo regular es gente que entiende. Probablemente ese señor no adquirió todas las competencias suficientes, que puede ser también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro de lo que vimos hasta ahora? ¿No? Parece que no. Está todo bien, ¿verdad? Ok. Sí, profe.
Dígame. ¿Constanza? Nada, profe, que le decía que estaba todo claro. Ah, ya, muy bien, muchas gracias, Constanza. Ok, lo que vamos a ver ahora es un video muy cortito, como les decía, dura 4 minutos 40 segundos, por ahí me puedo equivocar, en la cual vamos a ver un ejemplo, ¿cierto?, de todo lo que hablamos ahora, pero yo quiero, ¿cierto?, que vayan observando y vayan tomando nota, ¿cierto?, principalmente con respecto a la planificación, organización, dirección y control. Entonces necesito que identifiquen dentro de este video estas partes que tienen que ver con el proceso de gestión. Por supuesto también analizar lo que van a ver y qué es lo que ustedes van a decidir. Si es que quieren ser patos o águilas. Se los voy a mostrar al tiro. Me voy a sacar el audífono porque con el audífono al parecer ustedes escuchan mejor. Espérenme un minuto. Bien. ¿Lo están viendo, chiquillos, o no? ¿O todavía Sí, no? profe, sí se ve la imagen. Ya, espérenme un poco. ¿Eres pato o águila? Tú decides. ¿Eres de los que se quejan o mejoran para sobresalir? Un día salí a tomar un taxi en la avenida para volver a casa. Cuando un taxista se acercó, lo primero que me llamó la atención fue el brillo del taxi. Se notaba que estaba muy bien cuidado. Asimismo, observé al chofer que lucía bien arreglado, vestido con camisa blanca, corbata y pantalones bien planchados. Me abrió la puerta y me dijo: yo soy Mateo, su chofer. Mientras guardo su maleta, me gustaría que lea en este cartón cuál es mi misión. Leí la tarjeta: misión de Mateo, llevar a mis clientes a su destino final, de la manera más rápida y segura, brindándole un ambiente amigable. Quedé impactado. El interior del taxi estaba igual de limpio. Mateo me dijo: ¿le gustaría un café? Tengo un termo con café. Bromeando le dije: no, prefiero un refresco. No hay problema. Tengo una hielera con refresco regular y dietético, agua y jugo. También me dijo: si deseas algo para leer, tengo el periódico de hoy y revistas. Al comenzar el viaje, Mateo me dijo: estas son las estaciones de radio que tengo en la lista de canciones que tocan. Si quiere escuchar la radio. Y como si esto no fuera demasiado, Mateo me preguntó si la temperatura del aire estaba bien. Luego me avisó cuál sería la mejor ruta a destino. Y me preguntó si estaría contento de conversar con él, o si prefería que no interrumpiera mis meditaciones. Le pregunté: ¿siempre has atendido a tus clientes así? No, no siempre, solamente los 2 últimos años. Mis primeros años manejando los gasté la mayor parte del tiempo quejándome, igual que el resto de los taxistas. Un día escuché a un doctor especialista en desarrollo personal que escribió un libro llamado Lo que tú eres hace la diferencia. Decía: si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día, seguro que lo tendrás. Deja de quejarte, sé diferente, no seas un pato, sé un águila. Los patos solo hacen ruido y se quejan. Las águilas se elevan por encima del grupo. Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome. Entonces decidí cambiar mi actitud y ser un águila. Miré otros taxis y choferes, los taxis sucios, los choferes poco amigables y los clientes descontentos. Decidí hacer unos cambios. Cuando mis clientes respondieron bien, hice más cambios. Mi primer año de águila dupliqué mis ingresos.
Este año los cuadrupliqué. Usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy, pues ya no estoy en la parada de taxis. Mis clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan mensajes. Si yo no puedo, consigo un amigo taxista hábil, confiable, para que haga el servicio. Mateo era fenomenal. Hacía el servicio de una limusina en un taxi normal. Mateo, el taxista, decidió dejar de hacer ruido, dejarse como los patos y volar por encima del grupo como las águilas. No importa si trabajas en una oficina, en mantenimiento, si eres un maestro, un servidor público, político, ejecutivo, empleado, profesional, médico, técnico en algo o eres un servidor de Dios. Lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Te dedicas a hacer ruido y a quejarte? ¿O eres de los que busca soluciones y se elevan de otros? Comparte este mensaje. Bien, chicos, ¿qué les pareció? Wow. Llega la palabra, profe. Muy Ideal. buena reflexión. Es tan cierto todo lo que dice. Bueno, ¿cierto? Y si nosotros los llevamos, ¿cierto?, los contenidos que vimos hoy día, indudablemente que le dan el clavo, ¿no es verdad? Pero Sí. ¿dónde está la cosa que no la veo? Perdón, ahí estamos. Estaba poniéndome el audífono. Es lo que en verdad, ¿cierto? Y de alguna manera todos debiéramos hacer, creo yo. ¿No es verdad? Bien. Quiero que me digan entonces, si es que anotaron o que recapitulen un poquito el video, ¿dónde podemos identificar la planificación, la organización, la dirección y el control? ¿De qué parte así como específica podemos distinguir este proceso que hablamos en los contenidos? Profe, en los ofrecimientos que tenía el conductor, en lo que le ofrecía, el café, el hielo, la revista, él igual tenía como amoblado, equipado el auto. ¿Ya? ¿Y eso dónde lo podemos enfocar? ¿En qué parte del proceso? En la planificación, ¿Ya? Y también, ¿dónde más? En la organización. Y en la organización, ¿cierto? En ambas cosas los podríamos ahí clasificar, porque tiene que ver con las dos cosas, porque para poder escribir su misión, por ejemplo, tuvo que planificarse, ¿no es verdad? Y para poder ofrecer, ¿cierto? El té, el café, lo que tuviera, eso son organización con respecto al recurso. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién identificó algo distinto? O a lo mejor no tan solo tenga que ver con este proceso, sino que con otras cosas también. La conducta. La La conducta. amabilidad, profe. La amabilidad, perfecto. ¿Qué más? A ver, La- Con la cada limpieza del cliente iba vehículo. mejorando. Controlar también. controlar, dice el Luis Ignacio. ¿De qué manera te provoca a ti eso que te dice controlar? Porque él definió estándares para entregar su servicio. Exactamente. Sí, tienes razón. Y en la dirección, Y en la dirección, igual, cuando por ejemplo él no podía hacer un viaje, designaban el cargo a otro compañero que tuviera como los mismos estándares. muy bien, exactamente. Ahí estamos identificando en la dirección también, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto? El liderazgo que él tenía con su propio negocio, ¿cierto? Se estaba dirigiendo o autodirigiendo, ¿no es verdad? Ahora, en la vida real, ¿cierto? Es
bien difícil encontrarse con un taxista así, ¿cierto? Si alguno tiene experiencia, lo más probable es que todos ustedes hayan tenido experiencias totalmente distintas con los taxistas. Ahora, actualmente, ¿cierto? Si nos vamos ahí puntualmente al tema de los taxistas, actualmente están como un poquito mejor porque obviamente les salió competencia con esto del Uber y toda la cosa, tuvieron que mejorar. Pero yo que soy más viejita que ustedes, ¿cierto? Antiguamente subirse a un taxi era así la lotería misma, porque te podías encontrar con un tarro con 4 ruedas, ¿cierto? El señor pudo haber trabajado toda la noche y andaba trasnochado, ¿cierto? Entonces tampoco era muy aromático que digamos el auto. Pero ahora, ¿cierto? El tema ha cambiado precisamente porque hay competencia, ¿cierto? Y de eso también habla el video, de la competencia, ¿cierto? Porque este caballero, o Mateo, ¿cierto? Tuvo que distinguirse de los otros para efectivamente dar un mejor servicio, lo que le provocó además, ¿cierto? Cuadruplicar sus ganancias, ¿cierto? Entonces, estamos pensando y estamos ahí involucrados, ¿cierto? En saber en qué chuta. Entonces, no es tan solo, ¿cierto?, dar un buen servicio. No es tan solo, que indudablemente es importante, saber hacer un buen masaje, sino que hay otras cosas que también están involucradas en esto de que el cliente tiene que salir con sus expectativas altas, ¿cierto? Y que en definitiva, este personaje que se bajó de ese taxi diga, ¿cierto? Mateo era fenomenal, ¿cierto? Cris, dígame. Sí, es como lo que decía usted, por lo que de poner música ambiental, tener un ambiente calentito, que el cliente se sienta cómodo, ofrecerle un café o un té, ahora que hace frío. Esas cositas. Una mantita calentita. Mira, buena idea, buena idea. Exactamente. Son pequeñas cosas, de pronto son muy pequeñas cosas, ¿cierto? Pero que hacen una diferencia gigante. Y que el cliente va a volver a llegar. Si tú lo tratas bien, el cliente va a volver a venir. Incluso, insisto, con lo que les dije por ahí, si es que tu masaje no fue todo lo excelente que podía haber sido, si lo atendiste bien, va a volver al tiro. ¿La Nicole está levantando la mano o está aplaudiendo? Era levantando la mano. Ya, Lo otro dígame. también, que cuando él tenía la agenda muy llena, él contactaba a otro compañero para que pudiera llevar a su cliente. Mira, claro que sí. ¿Y ustedes lo pueden hacer? Sí, pues lo podrían hacer, ¿cierto? Pero ojo, hay que saber bien a quién le estoy recomendando, indudablemente, ¿cierto? Eso es súper importante. Ok, habiendo hecho este análisis, ¿cierto? Ahora lo vamos a llevar, ¿cierto?, a la práctica y lo vamos a llevar a terreno, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Indudablemente que no vamos a implementar un taxi ni mucho menos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer era lo que decía en un principio esta unidad, que es una agenda. Eso es lo que vamos a preparar ahora, una agenda, con algunas características y el resto es inventiva de ustedes. Yo se los voy a mostrar ahora. Este formato lo encuentran en la semana 8, ¿cierto? En el Moodle, en el aula virtual. Ahí lo encuentran. Se los muestro para que lo puedan encontrar, chiquillos. Espérenme un poquito, se los voy a mostrar enseguida para que ustedes lo vean también y no nos perdamos. Denme un minuto. Ah, aquí hay una cuestión interesante que ustedes tienen, no tenían a la vista la semana. Espérenme, chirín, chirín. 8. Ahí está, ahí sí. Ahora sí, ¿lo ven, chiquillos? Están viendo el aula, ¿verdad?
Sí, profe. Ok, se van a ir a la semana Sí, ahora 8 sí. entonces, unidad número 3, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo ahora. Y donde dice tarea formativa, yo voy a pinchar en tarea formativa y adentro me voy a encontrar donde dice formulario agenda. Eso es la que yo tengo que pinchar para trabajar hoy día. ¿Y qué es lo que van a encontrar en el formulario agenda? Se van a encontrar con esto. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, profe, se ve. Ok, si ustedes se dan cuenta acá, ¿cierto? Es una planilla súper normal, en la cual ustedes van a tener que poner los horarios y van a tener que poner los nombres de los pacientes. Si quieren agregar otra cosa, eso lo pueden hacer. Pero, ¿qué es lo que tienen que considerar para completar esta planilla? Primero, deben ustedes, lo vamos a hacer en equipo de trabajo, por lo tanto lo tienen que conversar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo y en qué horario vamos a tomar la colación? Porque ustedes tienen que colar también, se tienen que almorzar. El tiempo de atención con respecto a minutos u horas del servicio que van a dar. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en tal masaje? Tiempo a considerar también para preparar el box entre cada paciente. ¿Ya? Y esta agenda la van a hacer para un día completo que comenzará a las 9 de la mañana y terminará a las 5 de la tarde. Por lo tanto, en la primera línea, ¿cierto? Va a ir el nombre de la persona, desde a qué hora hasta qué horas lo atiendo. Luego va a haber otro tiempo, de tal tiempo a tal tiempo, y voy a preparar el box para el próximo cliente y así en adelante. Entre medio de cada cliente tengo que dejar el tiempo que ustedes determinen para realizar todo lo que tengo que hacer para recibir al próximo cliente. ¿Alguna duda? ¿Desde qué hora hasta qué hora era, profe, la atención? Desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Por lo tanto, tiene que hacer una agenda para todo el día. ¿Ya? Aquí abajo están las consideraciones para que no se les olvide. El tiempo de colación, el tiempo de duración del servicio, el tiempo que van a tener entre paciente y paciente y Profe. que tiene que ser de las 9 a las 5. Profe. Ok, chiquillos. Profe, Dígame. no puedo hacer la tarea. ¿Por qué? ¿Me permite mostrarle por la pantalla? ¿Qué le Sí, que puedo pasó? compartir pantalla. Ah, sí puedo, sí puedo. Ya. Ya mire. Me sale esto, entonces no puedo hacer la tarea. Pero lo van a hacer en equipo de trabajo, Franco. Ah, ya. Si no lo Ya haces eso. tú, lo puede hacer otro compañero. ¿Ya? Lo importante Ya. es que aportes, obviamente. Sí, pues. Listo. Vamos a hacer entonces los equipos de trabajo. Van a tener, ¿qué hora es? No sé la hora. Son las 7:30 y nosotros terminamos a las 8:30. Ok, van a tener 30 minutos para trabajar. ¿Ya? Así que piensen entre todos. Profe, Dígame. en el Word lo descargué y no salen las consideraciones. Por lo No, menos a mí no me están, salió. no están. No Ah, están las ya. consideraciones. Por eso se las pedí que las anotaron. ¿Las Ah, anotaron todos? ¿Sí? Profe, no, ¿las yo puede no poner la puede en volver a el- No, yo no mostrar. la anoté, profe. Ya, bonito. Sáquenle foto, pues chiquillos, más rápido. Eso mismo iba a Tiempo, hacer. tiempo de colación, cuánto tiempo y en qué horario, ¿cierto? Tiempo de atención, minutos u horas del servicio. Tiempo a considerar para preparar el box entre cada paciente y que debe ser de un día completo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Profe, tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, ya, se empieza a las 9, de 9 a 10, y ahí hay que poner, por ejemplo, de 9 a 12 hay que poner el nombre del paciente, Sí, como ya, Juanita Pérez, y la hora solamente de la atención. exacto. Después de eso, almuerzo a la 1 y así.
Sí, Y después de exactamente. nuevo atiendo a Pepito y poner la hora que lo atiendo y ponerle el nombre. Exactamente. Ya, ok. ¿Sí? Bueno, sí. Gracias, profe. Se recibe todo valor agregado a este trabajo. Ok, 30 minutos entonces, chiquillos. Vamos a poner ahora entonces la opción, 30 minutos. Listo. Comiencen a unirse. Hola, profe. ¿Profe me escucha? María Jesús y Daniela deben unirse. ¿Me escucha, profe? ¿Cómo? ¿Me escucha? Sí le escucho, dígame. Profesora, ¿sabe que yo le debo, siempre atrasar la carrera y le debo 2 notas? ¿Me debes 2 notas? Sí. Le había dejado un mensaje en el aula, pero parece que no le vi. No, es que los mensajes del aula yo no los puedo ver, no me aparecen. Tienes que mandarme un correo. Anota mi correo. ¿Me escuchas, Daniela? Sí, la escucho. Ya, ahí te escucho mejor. Mi correo es Rosita.ampuero. rosita.ampuero 1967 ¿Ya? @gmail.com. Ya, sí, porque ¿Ya? ahora me estaba fijando en las notas del ramo y le debo la tarea formativa, sección 9, y el examen de evaluación por competencia, esas 2 notas. No, pues, el examen de evaluación por competencia, eso es al final del ramo, cuando terminemos la asignatura. Y, Es la, que y, están la antes de la... y las evaluaciones son de la semana, si no me equivoco, es de la semana 3 y 5 o 6. Ah, ya, entonces estamos al día, parece, profe. Ya. Igual te lo voy a revisar ahora, mientras tú trabajas, yo lo voy a revisar. ¿Ya? Únete al equipo que te Ya, corresponde, profe. Daniela. Te sale el mensaje donde te tiene... Ahí está. Ya. ¿Quién sigue? Ahí está, la Constanza. Constanza, ¿con quién estabas tú? ¿Con Alma, Ana, Daniela, Elizabeth? Sí. Ya, Sí, profe. perfecto. Ustedes eran el grupo número 1. Ya, los chiquillos van a hablar. Muy bien. Ya, profe, nosotros le pusimos nombre a nuestro centro, que le pusimos sello ENAC Power Gear. Ah, ya. Ya. Nuestro horario de atención empieza a las 9 de la mañana, de 9 a 10, y con más o menos con 45 minutos de atención al cliente y con 15 minutos de preparación al box. Y eso igual incluye la ficha y esas cosas. Y ahí tomamos como 1 hora de entrenamiento del paciente y todo. Después empezamos de día a 11, también lo mismo, con alma vial, con un masaje reductor. Después de 11 a 12, también lo mismo, con Daniela Castillo, un masaje de relajación, y de 12 a 1 tenemos el horario de colación. De 1 a 2 está también lo mismo, 45 minutos de atención, más 15 minutos de preparación del box, Ana Quiroz con masaje de relajación. Después viene de 2 a 3, Constanza Romero con masaje de relajación. De 3 a 4, Rosita Ampuero. ¡Ay, que me hace falta eso a mí! Masaje de Muchas gracias. Y al último, de 4 a 5, sería Juan Pérez con un drenaje linfático. Y igual le pusimos el contacto y eso. Bien, aunque, cierto, no lo pusieron en un reglón distinto, pero incluyeron y especificaron, cierto, que tiene 45 minutos de atención más 15 minutos de preparación de box. Así que está súper bien hecho el trabajo, súper bien. La Deja profe, compartir, gracias. cariño. Maravilloso. ¿Quién más sigue? Hubo No 3, sé si profe. mis compañeros quieren.
¿Quién va a seguir? Grupo 3, había dicho Javier. Ok, Yasmín, vamos. Yasmín, Alejandra, Jaime, Javiera y Nicole. Sí, profe. Ya, vamos. Nosotros empezamos nuestro horario de trabajo recibiendo a Andrea González de 9 a 10 con un masaje descontracturante. Nos tomamos 15 minutos para poder hacer una limpieza y desinfección del box. Luego, desde las 10:15 hasta las 11:15, tenemos a Yasmín Zuleta con un masaje reductivo. Después de ella, también nos tomamos 15 minutos para poder limpiar y desinfectar el box. Después, a las 11:30, tenemos a Alejandra Olave, de 11:30 a 12, con un masaje relajante. Luego también, después de 15 minutos de la limpieza y desinfección, recibimos a Nicole Moreno, con un masaje deportivo de las 2:15 hasta la 1. Luego de eso, vamos a hacer una sanitización completa, más a fondo, de media hora. Poder limpiar bien, desinfectar bien nuestras camillas, todos los implementos que usamos. Y desde las 1:30 hasta las 2:15 tenemos nuestro horario de colación, que nos vamos a tomar 45 minutos. De las 2:15 hasta las 3:15 tenemos un masaje circulatorio a Jaime Rojas. Desde las 3:30 a 4:15, Javier Lagos con un masaje craneal. Y por último tenemos a Rosa Ampuero de las 4:30 hasta las 5 con un masaje relajante. Por Dios, 18 años, qué maravilla. Ya ni me acuerdo. Bien, súper bien. Muy bien, está muy bien hecho el trabajo. Deje de compartir. Maravilloso, perfecto. ¿Quién más sigue? Tengo el grupo que estaba con Claudio. Nosotros, profe, el grupo 6. El grupo 6, ok. Alejandra, Cris y Ford. Sí. Se prepara entonces el grupo de Claudio, Constanza, Emily, Juan Pablo y Yadira. Ya. Ya, bueno, nosotros somos la Cris, el Ford y yo, Alejandra. Ajá. ¿Ya? Acá tenemos el horario. Decidimos que desde las 9 a las 9:15 vamos a hacer la desinfección del box, la instalación de la calefacción, música ambiental, infusión de aromas y preparación de una mesa de coffee break que vamos a tener para el usuario, así como el cafecito, unos dulcecitos, algo así. ¿Ya? Vamos a comenzar a las 9:15 hasta las 9:45 con María Ibáñez de edad 40 años. El tipo de servicio que le vamos a hacer es un masaje descontracturante de la zona lumbar baja. Después de las 9:45 a las 10, desinfección del box. Ya, después de las 10 a las 11, vamos a atender a Paola Ramírez, de edad de 33 años, un masaje de relajación en el cuerpo completo. De las 10 a las 11 de la mañana, perdón, de las 9:45 a las 10 vamos a hacer una desinfección nuevamente del box. Después de las 10 a las 11 de la mañana, ay, me perdí. De las 11:15 a las 12:15 vamos a atender a Cecilia Muñoz, de edad de 26 años. Le vamos a hacer un masaje reductivo estético en la zona abdominal. No sé si quiere seguir alguno de mis compañeros. Sí, yo sigo. Ya. Aquí, en las 12:15. Tenemos de las 12:30 a 1 a Roberto Azúcar, de edad 34 años, con un masaje descontracturante en el trapecio superior. Después, de 1 a 1:15, una desinfección del box de 1:15 a 2:15, horario de colación. De 2:15 a 2:30 tenemos la preparación nuevamente del coffee break para usuarios y la respectiva desinfección si es que hubiera quedado algo que hacer. De 2:30 a 3:15 tenemos a Ricardo Martínez, de edad 50 años, con un masaje de reflexología. Después, de 3:15 a 3:30, desinfección del box. ¿Lo puedes bajar un poquito, por favor? Sí. Ahí. Después tenemos de 3:30 a 4:45 a Bernardita Flores, edad 48 años,
masaje reductivo estético, zona abdominal, más limpieza facial, porque nuestra clienta es frecuente y le quisimos regalar la limpieza facial porque es su cuarto masaje reductivo. De 4:45 a 5 tenemos la desinfección del box para retirarnos a nuestros domicilios. Y bueno, desde 3, ¿por qué quisimos que sea tan prolongado el horario de 3:30 a 45? Porque como es la limpieza facial, que igual requiere más tiempo, más el reductivo. ¿Y eso? Muy bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Ya, chiquilla, deja de compartir. Gracias. Bien, el último. Claudio, Constanza, Emily, Pablo y Yadira. ¿Quién va a compartir? ¿Quién comparte? ¿Quién va a hablar, chiquillos? La Yadirida. Ya. Bueno, profe, aquí nosotros hicimos aquí empezamos de 9 a 9:30 con José Pérez de masaje de relajación. Después empezamos de 9:50 a 10:40 con Juanita Pérez, masaje reductivo. Después lo tomamos un break. Después de 11:10 a 12:10, Joaquín Pérez y un masaje terapéutico. De 12:25 a 12:55, a la Martina Pérez, un reflexología podal. Y no sé si alguien más quiere seguir hablando, porque aquí en mi casa hay mucho ruido. Compañeros. Ya, el almuerzo tomamos de 1 hora, serían de 12 a 2. Después tomaríamos 15 minutos más aparte de la hora de almuerzo para poder hacer aseo. De 14:15 a 15:15 tocaría con la señora Adriana Pérez, una craneofacial. Y después de 15:35 a 16:05 con Juan Pablo Pérez, masaje de relajación. Dije, me equivoqué, perdón. Y 16:25 a 16:55 con Daniela Toro, masaje de relajación. Cerraríamos también el día y después de ahí hasta las 5 hacer un tipo de aseo terminal para poder dejar todo listo para el siguiente día. Los tiempos de aseo que tenemos son de 15 minutos entre paciente por paciente para poder hacer un aseo adecuado y hacer elongaciones en nuestras manos para que no nos dé ningún tipo de enfermedad laboral. Ya, ok. Bueno, lo que les mencioné, ¿cierto?, a los compañeros, a otro equipo, si no me equivoco, ¿cierto? Es importante dentro de esta planificación que le hayan puesto una línea más o agregar una línea más donde diga efectivamente y claramente el tiempo que ustedes van a dedicar a la limpieza, ¿cierto? O lo ponían ahí dentro de la descripción, o otra línea donde dijera cuántos minutos se iban a tomar, ¿cierto? También puedo distinguir que en algunos es un poco más y en algunos es un poco menos, ¿cierto? Entonces, si van a poner el procedimiento, debieran ponerle también cuántos minutos van a demorar en este procedimiento, ¿ya? De manera tal que esto quede quizás un poquito más planificado, un poquito más develado el horario que ustedes se van a ocupar. También es importante pensar, ¿cierto?, en que si todos los días vas a comenzar inmediatamente trabajando con un paciente, pues entonces el aseo final, ¿cierto?, tendría que ser un poco más largo y un poco más exhaustivo, porque termina 5 para las 5 y a las 5 está cerrando,
¿ya? Entonces, el último debiera ser quizás un más exhaustivo si es que al otro día vas a comenzar inmediatamente con un paciente. Pero es la idea, es también corrijan estas ciertas cosillas que yo les mencioné. Ahora bien, hay algo que tú mencionaste que ningún equipo mencionó, ¿sí? Que es precisamente, aparte de tener el tiempo para limpiar cada box, ustedes también deben darse el tiempo a ustedes mismos para poder recuperarse después de cada servicio. Ahí principalmente lo que más sufren son sus manos, ¿cierto? Entonces debieran tener, qué sé yo, elongación de manos, movimiento de muñecas, ¿cierto? Para poder también poder recibir al paciente que viene. Así que bien, quizás te faltaron, les faltó estos detalles que les estoy mencionando en esta planificación de agenda, pero además agregaste algo importante que tiene que ver con ustedes. Bien, Claudio, deja de compartir. Profe. Gracias, profe. Bien, chiquillos. Bueno, espero que la tarea, ¿cierto? Que este trabajo formativo les haya parecido, ¿cierto? Provechoso para lo que tienen que hacer. Indudablemente hay que felicitarlos a cada uno de ustedes porque todos les pusieron un valor agregado, ¿cierto? Entendemos como valor agregado un poquito más de lo que efectivamente se les está pidiendo. Todos agregaron la terapia, agregaron otros detalles más, como la edad del paciente, ¿cierto? Otros por ahí pusieron el contacto también, que también me parece interesante. La gran mayoría hizo la diferenciación con respecto a los tiempos de limpieza. El último equipo, ¿cierto? Agregó esto que estábamos mencionando de la preparación de ustedes mismos con respecto a sus manos y a su propio cuerpo, ¿cierto? Porque ustedes trabajan con fuerza. Por lo tanto, hicieron un muy buen trabajo. Con todo esto, ¿cierto? Y las presentaciones que ustedes hacen, precisamente es el trabajo colaborativo que tenemos entre todos. Es decir, todos aportamos a que nuestros propios trabajos tengan o se enriquezcan mayormente. ¿Ya? Así que los felicito, trabajaron súper bien. En la ficha, en el PPT que está en el aula, al final del PPT, ¿cierto? Que obviamente yo no lo mostré, hay un ejercicio que tiene que ver con esto mismo, ¿ya? Lo que hicimos ahora es la tarea formativa y es la que ustedes se tienen que distribuir y dejar en el aula, ¿no es verdad? Pero esa tarea traten de hacerla en forma individual, porque ahí tiene un poquito más de dificultad con respecto a los tiempos, ¿ya? Es importante que lo revisen, importante que lo puedan hacer. Vamos a pasar la lista ahora, chiquillos, porque si no me voy a pasar de largo y no lo voy a hacer. Profe, Dígame. ¿esto se sube individual al aula? Individual, como todos los trabajos que hacemos, ya Ya. sean formativos o con evaluación. ¿Ya? Ya, gracias. Ok. Vamos a pasar la lista, chicos, ¿la ven? Sí, profe, se ve la lista. Ok. Betsabe Aldunce. Betsabe parece que no está, no la tengo aquí en ningún equipo. María Jesús. María Jesús, amigo. Presente, profe, aquí presente. Ok. Constanza Angulo. Presente, profe. Omar Castañeda, parece que no. Daniela Castillo. Presente, profe. Daniela, con respecto a lo que me preguntaste, la nota que tú debes está en la semana número 3. Mándala a mi correo. Bueno, profe. Ok. Denise Castro, por nada. Denise Castro. No está. Alejandra Castro. Presente, profe. María Cecilia Catalán. Estaba la María Cecilia. Presentito. Carla Fleming. Carla. Presente, profe. Ok. Sebastián Godoy. Presente, profe. Tamara González. Presente, profe. Javiera Jara. Presente, profe. Luis Jorquera. Presente, profe. Javier Lagos. Presente, profe.
La Emily también estaba, el Ford también, Nicole. Presente, profe. Nicole Moreno. Presente, profe. Alejandra Olave. Alejandra. No está. Cris Sí, dijo presente por el chat. Perfecto, muchas gracias por avisarme. Ya. La Cris también estaba. Sigamos. Tenemos a la Diana Pizarro. No me suena la Diana para nada. Ana Quirós. Presente. Karina Quirós. Presente, profe. Maximiliano Rocha. Maximiliano tampoco está, parece que no. Jaime Rojas. Presente, profesora. Yadira Salas también estaba. Betsabe Seguel. Sí. Yadira Salas está. Sí, profe, aquí. Ok. La Betsabe. No. La Elizabeth Soto. Sí, profe, presente. Ok. Claudio Suárez también estaba. Juan Pablo Vallejos. Presente, profe. Franco también. Leslie Vera. Presente, profe. Alma también estaba. La Yasmín también estaba. Y Catherine Zúñiga. Catherine Zúñiga no. No me suena para nada. Ok, los que no participaron hoy son Betsabe Aldunce, Omar Castañeda, Denise Castro, tenemos a la Diana Pizarro, que es la número 20, 23 Maximiliano Rocha, 27 Betsabe Seguel y 35 Catherine Zúñiga. Listo, pasamos la lista y estamos. Bien, chiquillos, hasta acá llegamos hoy día. Como se portaron súper bien y obviamente trabajaron súper rápido. Así que ya estamos listos, no nos queda nada más por hacer hoy día. Las felicito por el trabajo que hicieron, ¿cierto? Y hoy día básicamente aprendimos a hacer una agenda, a considerar todos los detalles, ¿cierto? A tener en cuenta que la atención al cliente no tan solo tiene que ver, ¿cierto?, con agendar, con planificar, con organizar, sino que el buen trato y la amabilidad y el valor agregado que uno le pueda poner a nuestras atenciones, siempre lo que nos va a provocar es tener un cliente fidelizado. Así es que un abrazo para todos, muchas gracias por haber estado presente y que tengan una linda semana y nos vemos el próximo martes, ¿les parece? Chao, profe. Muy bien, buenas noches. Chao, profe, gracias. Profe, cuídense. Chao, Estén profe, muy cuídense bien. que estén bien. Cuídense Chao, mucho. profe. Chao, profe. Chao, chao. Disfruta.